Queridos hermanos, buenos días para todos. Hoy es lunes, principio de semana. Recuerden darle like, inscribirse en mi canal. Recuérdenlo, darle like, inscribirse en mi canal y compartirlo. Esto que le voy a decir lo acabo de leer y me quedé en pasmo total. ¿Por qué? Porque yo veo y analizo solo a qué grado de desesperación llegó esa muchacha cubana por salir de Cuba con 24 años, estudiante de Derecho en cuarto año, y llegó a tal grado que vendiendo tabaco, según el recuento y todo, pues ella logró reunir un dinerito y se fue para Nassau, las Bahamas, y ahí elaboró un plan de cómo llegar a Miami. Con muchas maneras, pensó y pensó, hasta que después se percató que cuando los esclavos, muchos esclavos utilizaron ese medio para llegar hasta Canadá, tierra de libertad, unos se ahogaron, otros quedaron vivos. Pero ella se arriesgó. Fíjense qué grado de desesperación tenía esa persona, qué marginada se sentía en Cuba, esa joven, a qué grado llegó ya de perder su vida. Lo que iba a hacer era expuesta de 95 a ganar con 5. Exponer su vida, lo más preciado que tiene un ser humano, si no es el todo por el todo, que es la vida. Fíjense, hermanos, qué grado de desesperación llegan los cubanos de estar tan marginados, tan obstinados de la situación, donde no ven futuro, donde no ven ni presente, ni futuro, ni final. Eso es una cosa que es un gobierno que le ha robado la juventud, la vida a los seres humanos, jóvenes, viejos, niños, todo. Ha acabado con toda la historia de Cuba, con la infraestructura, con los medios económicos, con los centrales, con el pensamiento, con todo. Les voy a contar la narrativa para que vean a dónde llegó esa muchacha. Se llama Sandra de los Santos. Con 24 años, elaboró un plan con ayuda de alguien que tampoco quiso decir porque lo perjudicaba. Me imagino yo que es un trabajador de HL. Bueno, creó una caja y en esa caja muy chiquitas de cartón se metió y por debajo tenía un huequito. Bueno, en esa caja elaborado ese plan, practicaba cada rato pero sin sellarla completa, se metía en la caja, salía, volvía, salía, hasta que llegó el día. Fue en agosto del año pasado. ¿Ve? Entonces, con solo 24 años arriesgó su vida. Fue un caso insólito que no se ha dado por muchos años. DHL quedó horrorizada y los guardas de migración de los Estados Unidos, cuando vieron eso que en Miami, quedaron espantados, porque es una cosa insólita que una persona venga como paquete de Nassau, de las Bahamas hacia Estados Unidos. Y ella entonces inteligentemente, que es una muchacha estudiada, llegó hasta cuarto año de abogada y eso. Pues entonces, ¿qué es lo que hizo? Ella buscó una dirección exacta para que cuando fueran a enviar el paquete vieran que existía. Y se envió y pusieron como que era un motor lo que iba para allá. Bueno, de 100... es que eso es 0,000 la posibilidad de que eso se hubiera realizado, que no lo habían descubierto en DHL, que la aduana de los Estados Unidos no se hubiera percatado que lo que llegó y así. Pero bueno, ya cuando ella realizó el sueño de su vida, que era, fíjense a qué grado de peligro se puso esa muchacha, expuesta a la muerte, y prefirió la muerte que vivir en Cuba, para que los que viven en Cuba y los que no viven en Cuba y todo el mundo sepa el grado de desesperación que tienen los ciudadanos en Cuba por salir de Cuba, porque es horrorosamente insoportable. Los derechos son violados cada momento, si reclamas te dan palo, aquello no se le ve ni el principio ni el final. Y ella llegó a Miami. Cuando llegó, que la caja llegó al puerto, que ya vio que estaba en tierra de Miami, cogió, rompió la caja y salió. Quedaron abismados los empleados de HL y los de la aduana de Miami. Pero como el caso es un caso que no es habitual, pues la acusaron de polizonte, porque ella no pagó, ella pagó pasaje para el equipaje en el avión, pero no pagó pasaje como pasajera.
Entonces las leyes que existen en Estados Unidos y en cualquier país civilizado, pues la acusan de polizonte para exportarla, pero enseguida los abogados y eso se interesaron por el caso porque es un caso muy peculiar, muy único, y entonces los abogados por aquí y por allá lograron que le dieran asilo en Miami. Hoy la muchacha ya se encuentra bien y eso. Fíjense los sueños para salir de Cuba, a donde llegó la desesperación de un ciudadano. Quise contar ese recuento porque le da sentimiento uno y uno, entonces se ve la tristeza que sufren muchas personas en el desespero que se encuentran, y más una persona joven. Ahí me meto en esa parte, oí otra noticia de 3 muchachos que salieron en Cuba en de eso de Callá, y uno viró y no quiso llegar, y los otros 2, uno estuvo como 6 días y fue a parar unos callos por allá donde casi se muere. Eso le hago ese recuento para que vean a qué grado de desesperación llegan los ciudadanos en Cuba. Y entonces el gobierno dice y se vangloria que esto y que lo otro, que ahí está bien, que esto y que lo otro, que es lo mejor, que eso es lo que el pueblo quiere. Si el pueblo quisiera eso, no se arriesgaran las personas a la muerte. Eso es casi la muerte segura, tirarse en el mar. Fíjate que el que le hizo eso en los kayak, esos que se lanzaron, que practicaron meses y meses para poderlo hacer, cuando ahora está allá en Estados Unidos, en una declaración que hicieron, que pudieron llegar 2 y uno viró, dice que eso más nunca lo vuelven a hacer en su vida, que los tiburones los acechaban ahí para comerse. Pero mira a qué grado de desesperación tiene un ciudadano de un país como Cuba. ¿Ve? La dictadura es tan férrea que analicen nada más al grado de dar su vida por la libertad. Así que ¿cómo y de qué manera va a decir ese gobierno que está luchando por un pueblo que, qué sé yo, no está luchando por nadie? Lo que le está desgarrando la vida a las personas al grado de desesperación. La gente está muriendo internamente, lentamente, porque cuando el ser humano se le mueren todas las ilusiones, se muere el deseo de vivir. Ahí es donde el otro día en Cuba misma vi una mujer que se lanzó desnuda para la calle, joven, bonita y qué sé yo, qué sé cuándo. ¿Por qué? Porque ya llegan a un grado de desesperación, se traumatizan tanto que cuando vienen a ver pierden su mente, pobrecita. Eso es Cuba, eso es lo que le ha traído el gobierno cubano. Por año lleva 64 años ya en eso, en esa agonía. 4 o 5 millones de habitantes que han tenido que irse, a arriesgarse por los mares, muchos han muerto y se lo han comido los tiburones y esto y lo otro. ¿De qué se van cuáles son los honores que ha recibido ese sistema cuando no son dolores causados al pueblo? Es una mafia horrorosa. Ese es el eje del mal. Yo maldigo la hora 1000 veces que se engendró la familia Castro, eso en Cuba. Ese germen tenía que haberse quedado en España por allá y que lo hubieran mandado para la Siberia, para otra cosa. Porque lo que le trajo fue el eje del mal a ese país. Mira cómo está viviendo Raúl con una muchacha nueva, con un niñito ya por allá, por las islas esas que han creado para vivir como los reyes, junto con el Cangrejo y con toda esa gente de ellos. Y la hija casada con un italiano siciliano de eso que es un mafioso. Díaz-Canel usando reloj de $20,000 de Rolex y viviendo como reyes y con la borborrea de qué país, de qué país tú estás hablando. Si ya ustedes no tienen país, ya acabaron como el pobre Cuba, porque es que Cuba está llorando por dentro. La juventud presa porque el día 11 salieron a reclamar su derecho y ustedes lo que fueron a darle palo. ¿De qué habla? ¿De qué? A ver qué de beneficio le ha dado ese sistema a Cuba. Lo cogió con centrales y ya no hay centrales, lo cogió con industria y ya no hay industria. Ahora está buscando fotografía y cosas para buscar añoranza y buscando turistas porque están en el suelo. Ahora ya le está regalando a los rusos. Ahorita los rusos cogen a los pobres cubanos y lo utilizan para la guerra esa que hay en Ucrania porque ya el pueblo se la ha virado y no quiere ir a la guerra. Eso es lo que ha hecho Canel y Raúl Castro y todo, porque Raúl Castro una vez, yo recuerdo, por allá por los años 60 y pico, 70, que habló de Stalin y lo halagó. Era estalinista. Hoy es un hombre de los más criminales que había en el mundo, que acabó con millones de personas, y él es estalinista. Desde joven su partido se dirigió para la izquierda y Fidel también. Son del eje del mal, esa gente no tiene sentimiento. Fíjate si no tienen sentimiento.
que han visto un pueblo agonizando por año y por año y por año, y ahora lo están haciendo resistir a palo, porque ahí no hay elecciones justas, porque si fueran elecciones justas no duraban 2 minutos. Lo mismo que está haciendo Maduro allá en Venezuela, que eso es dirigido por el eje del mal, por ellos. Eso es un sistema horroroso que le quita toda la libertad y los derechos a la vida y a la juventud y a los seres humanos. Los viejitos no tienen manera de subsistir con una alimentación adecuada a su edad. Los niños ya no nacen niños. ¿Por qué? Porque ya no son niños cuando son chiquitos, carecen de todas las cosas que necesita un niño para que se haga con salud, con vitaminas, con proteínas, con esto y con lo otro, con picadillos asquerosos que no se lo come nadie, con un pan asqueroso que no se lo come nadie, y aún le están esforzando al pueblo a base de palos y opresión a que resiste y resiste y resista, porque ellos sí resisten, porque lo tienen toda la mano. Estas dos situaciones que les comenté, eso no es nada. El cubano tiene historia para la historia y para la historia. En carros, en tractores, de todos se han ido de Cuba, en aviones, a nado, a la madre de los tomates, por el desespero, la desesperación de esperar la muerte ahí pasivamente, poco a poco esperar una muerte, prefieren morirse o salvarse. Ese es el legado que le ha dejado a esa dictadura sin vergüenza al pueblo cubano. Bueno, los quiero mucho, denle like, compartan y recuerden, no aporten nada a esa dictadura, que cuando tú le estás aportando algo a esa dictadura te estás creando tú mismo el cuchillo que te va a picar tu pescuezo. Porque mira a Fabré lo que le pasó ahora mismo, ¿ves? Y como Fabré, mira a Ubermato, mira a Camilo que lo desaparecieron, mira al mismo Abrante que era servidor fiel de ellos, que era otro criminal, lo que le hicieron. Ellos, a Ochoa, a todos, ellos entre ellos mismos se matan. Fíjate a qué grado de sanguinarios son, que ellos mismos, cuando ya no tengan con quién hacer, lo hacen contra ellos mismos. Así que para que lo sepan, el que le aporte cosas a eso, como le hizo Fabré, y hace eso, que en vez de cantarle a su pueblo, le cantan a los descarados eso, después tienen su pago. Y todo el que aporte algo para que se mantengan ellos, bueno, tendrá el maltrato y tendrá, porque en un momento determinado, por hablar y por